Buenos días, ahora sí, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, 16 de agosto, y damos gracias al Señor porque el Señor nos ha permitido hacer algunas cosas en esta mañana y es para nosotros un motivo de agradecimiento poder compartir una palabra. Buenos días, Brunilda Rosado, saludos, tanto tiempo, buenos días, nuestro hermano Gilberto Valentín. Buenos días a nuestra hermana Evelyn. Buenos días también a mi prima Daisy Rivera. Buenos días a mi madre Antonia Ramos. Buenos días también para mi hermano Arcelio Rodríguez. Buenos días para cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Y en esta mañana también buenos días a nuestra hermana Carmen Rita, que estamos conectados en el espíritu y estamos conectados por medio de esta red social. Y en esta mañana damos gracias al Señor porque fuera de toda duda razonable es para nosotros un motivo de agradecimiento poder estar vivos. Y en esta mañana reconocemos, como todos los días, que estamos bajo un ataque espiritual, pero aunque el enemigo no tiene parte ni suerte en nuestra vida, nosotros reconocemos que hay unas armas espirituales que nos fueron otorgadas por parte del Espíritu Santo para que nosotros las utilicemos. Y en esta mañana es motivo de adorar, es motivo de levantar manos arriba, de poder presentarnos delante del Señor y con toda seguridad de que Él nos escucha. Así que en esta mañana yo te invito a que estés compartiendo este enlace y vamos a presentar este espacio de esta red social. Ayúdame a orar para que podamos completar este tiempo con la palabra que vamos a compartir en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana te adoramos y te damos las gracias. Oh Espíritu Santo, te damos la gloria a ti porque tú eres fiel, porque tú, Señor, estás siempre con nosotros, porque tú siempre nos escuchas. Oh Espíritu Santo, sabemos que en medio de este tiempo posmoderno, Padre, que vivimos, es un tiempo de retos, es un tiempo fuerte, Señor, pero tú nos has llamado para un tiempo para ser valientes, porque el reino de los cielos se hace violento, pero solo los valientes lo arrebatan. Ay, Espíritu Santo, en esta hora nosotros tenemos una necesidad muy grande de ti, Padre, de tu presencia. Reconocemos, Señor, que fuera de ti no hay quien salve. Reconocemos, Señor, que si hasta aquí tú nos has ayudado, ha sido por tu favor, ha sido por tu misericordia. Y en esta mañana, Padre, atamos y reprendemos todo espíritu de error, proclamamos vida en el nombre poderoso de Jesús sobre todo cuerpo que está enfermo. Padre, a donde pueda llegar esta transmisión, reconocemos, Espíritu Santo, que tú eres poderoso para obrar y para desligar cualquier atadura del enemigo sobre algún cuerpo que está padeciendo alguna enfermedad. Reprendemos y echamos fuera por la sangre de Cristo todo espíritu de error que se levanta en contra, Padre, de tu pueblo, que ha sido marcado por tu Espíritu Santo. Oh Padre, permite que podamos llegar a más vidas por medio de esta red social. Espíritu Santo, reconocemos cuál es nuestro término, Padre. Eres tú, Señor, quien tienes que ser glorificado, y para este tiempo nosotros nos hemos puesto en tus manos para que seas tú glorificado en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria al Señor. Buenos días para todas las vidas que siempre nos acompañan. Hemos tenido algunos contratiempos con la conexión de internet, pero ya estamos otra vez conectados y estamos muy contentos. Saludamos también a nuestro hermano Eric Soto, saludamos también por ahí a nuestro hermano Valentín y a su esposa Evelyn. Dios bendiga a nuestra hermana Carmen Rita y a cada vida que se va conectando con nosotros en esta mañana. Sabes que estamos bajo un ataque del enemigo, bajo una guerra, y es espiritual, y esa guerra espiritual nos hace entender el tiempo que vivimos, y es por esa razón que nosotros no podemos bajar la guardia, es por esa razón que no nos podemos detener. Reconocemos que vienen golpes bajos, golpes muy bajos para tratar de detener
lo que Dios tiene para ti, pero créeme que en esta mañana somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque nuestro Dios tiene manos y Él toca, Él obra, tiene boca y habla, tiene ojos y ve, tiene pies y camina. Él habita en cada uno de aquellos que le han entregado el timón de su vida al Señor, porque eso es lo que quiere el Señor, sacarte del plano religioso y poder tener amores contigo. Eso es lo que siempre predicamos, y en esta mañana nuestro anhelo es compartir contigo una palabra que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y en el verso 6. Vamos a leer en 3 lugares diferentes, pero vamos a ver por la palabra lo que nos ha dicho el Señor. Sabemos que cuando nosotros todavía estamos en un plano religioso, nosotros actuamos, ¿verdad?, dentro de esas reglas que hemos aprendido. Y fíjate que cuando hablamos de religiosidad, no decimos que las personas sean malas o buenas, porque dice la palabra que no hay ninguno bueno, no hay ni siquiera uno. Y la realidad es que nuestras fortalezas mentales, nuestras enseñanzas aprendidas por medio del lugar donde nos hemos criado, por medio, que eso se llama cultura, por medio del hogar donde fuimos enseñados, a nosotros se nos enseñó con lo mejor que nos enseñaron, ¿verdad? Y es interesante poder reconocer que eso Dios lo tiene en cuenta, porque Dios conoce el corazón, porque Dios conoce las intenciones del corazón. Por eso cuando el pueblo de Dios pide un rey llamado Saúl, dice la Escritura que él tenía toda la apariencia, la estatura y esa apariencia de un rey poderoso para una nación que apenas estaba comenzando. El pueblo quería verse igual que otras naciones y pide que se dejen los sacerdocios, aquel tiempo donde teocráticamente Dios mismo dirigía al pueblo. El pueblo pidió un rey y entró inmediatamente a un sistema de monarquía, y en ese sistema de reinado dice la palabra que Saúl le falla a Dios y es desechado, porque la palabra habla claramente todos los errores que cometieron los hombres de Dios y lo que les costó en medio de esa pérdida, de esa mala decisión. Todos reconocemos por la palabra que antes de venir a Cristo estábamos llenos de tradiciones y llenos de otros pensamientos que nos hacían estar dentro de un plano de cultura, y eso se convertía en una fortaleza tan fuerte que no queríamos escuchar a otras personas que hablaran de otra cosa. Pero yo te quiero llevar a la palabra de Dios, donde dice Juan capítulo 3 y verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Fíjate que nosotros tenemos un nacimiento en el plano físico, donde tenemos una fecha, donde tenemos unos documentos que te dan una identidad, donde realmente podemos cumplir años y celebrarlo, pero reconocemos que ese único nacimiento solamente es una oportunidad de vida, es un préstamo de vida para que nosotros tomemos la decisión correcta, porque hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué Dios ha permitido eso? Porque Dios quiere que tú le confieses, que tú confieses que tú necesitas salir de ese plano religioso. Por eso nunca predicamos religión, porque reconocemos que aún dentro de cualquier grupo donde tú te encuentres puedes tener problemas. Dios te bendiga, hermano Charlie, esposa, buenos días, Dios les bendiga. Hermanos queridos, hoy estamos compartiendo la Escritura en 3 lugares diferentes y estamos hablando del nuevo nacimiento en Cristo. El nuevo nacimiento en Cristo es el que te da la apertura, es el que te traslada. Dios te bendiga, hermana Damaris González, buenos días, Dios bendiga a la familia. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. En esta mañana estamos hablando del nuevo nacimiento en Cristo. Y estamos diciendo que el nuevo nacimiento en Cristo dice que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y dice
En Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Fue la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Y es que reconocemos que en el aspecto del espíritu, el espíritu es esa semejanza que tenemos que Dios sopló de nosotros y que lo sopló sobre nuestra vida para que tuviéramos esa vida del espíritu. Pero ¿qué pasa al pasar del tiempo, al pasar de los años? Que nosotros nacemos y nacemos dentro de un contexto natural, ¿verdad? Pero no nos podemos quedar dentro de esa vida natural, porque esa vida natural tiene un germen de por sí de pecado. Por eso es que aun cuando tenemos niños y los estamos cuidando, y que nuestros niños, ¿verdad?, son angelitos y tal vez tienen su etapa de inocencia, es muy natural que entre niños se manifieste el sentir del egoísmo, el no prestar sus juguetes, las reacciones que tienen los niños en sus diferentes etapas de crecimiento. Reconocemos que son etapas distintivas y que es muy natural ese comportamiento, pero es ahí donde el Señor nos trae la palabra y nos dice que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que pasa es que es necesario no quedarnos en ese primer nacimiento. Ese primer nacimiento es el que te lleva a poner una velita sobre tu bizcocho cada vez que cumples años, pero realmente la vida que Dios te quiere dar es la vida del Espíritu. ¿Qué pasa con la gente que conocemos por ahí y que muchas veces son nuestras amistades o que muchas veces están dentro de nuestra familia, que tal vez hemos criado de una manera y de repente por las influencias externas nos vamos alejando? Dice la Escritura que es necesario nacer de nuevo, porque si nosotros no nacemos de nuevo, Dios es espíritu, y de la única manera que tú vas a poder retener, sentir la presencia de Dios en tu vida es que tú hayas nacido de nuevo, es que la vida de tu espíritu salga de la muerte del pecado que nos aleja de Dios, salga de esas fortalezas que te alejan de la vida, porque es en este tiempo que Dios quiere darte vida. Pero fíjate que el libro de Juan, en el capítulo 3 y verso 6, dice que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario nacer de nuevo, porque es de la única manera que vas a poder vivir y experimentar la presencia de Dios. ¿Y qué te dice en la cita de Juan 4:24, en el mismo evangelio? Dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es que hay una posición muy necesaria. Una vez naces de nuevo, ya estás en el Espíritu. Comienza ese proceso de nacimiento, ese proceso de limpieza, ese proceso de separación que llamamos santidad, porque no somos perfectos, pero somos separados para contener algo. Somos vasos que éramos de deshonra. Sin embargo, Dios, cuando llega a nuestra vida, coge nuestro espíritu que está degenerado por el pecado y al unirse a nosotros, al convertirnos en ese templo vivo del Espíritu Santo, comienza a florecer en nosotros esos frutos del Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice la cita de Romanos 8:16. Dice: el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, que hay una parte espiritual que ha estado en silencio, que ha estado en muerte por causa del pecado, y que cuando el Espíritu mismo tiene esa intervención con el ser humano y se produce el nuevo nacimiento, es ahí donde nuestro espíritu cobra vida y tiene contacto con el cielo. Y aunque tú pareces ser un ser humano normal, aunque tú pareces ser un ser humano común y corriente, solamente cuando vives la vida del Espíritu te das cuenta que tiene mucho poder lo que Dios ha puesto en tu vida. Dios te bendiga, hermana Ginette Galarza, buenos días. Estamos compartiendo la palabra en 3 lugares: Juan capítulo 3 verso 6, Juan capítulo 4 verso 24 y Romanos 8:16. Reconocemos por la palabra que el evangelio de Juan es un evangelio muy importante, porque es un evangelio que te lleva a un plano espiritual, porque fíjate que Jesús estuvo 30 años
en una vida natural, en una vida, claro, enfocada en el propósito de salvar la humanidad. Él vino como hombre y dice la Escritura que Él estuvo en silencio por 30 años porque era necesario que cada una de esas etapas se diera. Y fue tan así que el mismo pueblo de Nazaret donde Él se cría, dice la palabra que lo reconocían como el hijo de José el carpintero y no podían entender el poder que manifestaba Jesús en cada una de sus palabras. Reconocemos que el pueblo judío estaba viviendo una opresión fuertísima bajo el gobierno romano, que ellos mismos habían diseñado la muerte de cruz como una muerte fuerte, difícil, dolorosa, pero era la muerte que Jesús ya había sido profetizado desde el Antiguo Testamento, que Él moriría en un madero. La Escritura es muy clara cuando nos habló de eso. El Señor nació en Belén y el Señor termina dentro de un ministerio donde Él arranca después de 30 años. Y dice la palabra del Señor que Jesús en su mensaje preparó a sus apóstoles porque ellos llevarían la visión de lo que era el reino, ese reino que venía a la tierra, que Juan el Bautista había anunciado. Era un reino invisible, un reino que no era de este mundo, pero ese reino invisible era necesario que ellos pudieran entender que se manifestaría en el corazón de cada hombre y cada mujer. Pero ¿qué pasaba en ese momento? Como el reino de Dios era invisible, Jesús estaba estableciendo que Él era el cumplimiento de aquel amor que Dios había manifestado por un pueblo en el pasado. Y dice la Escritura que Jesús, inmediatamente entendiendo la necesidad que tenía su pueblo, Él reconocía que ellos estaban muy familiarizados con el culto a Jehová mediante aquellos rituales, pero en el momento que Jesús se manifiesta, está cambiando al nuevo nacimiento en Cristo, a la adoración de adoradores que iban a adorar en espíritu y en verdad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no entendemos que tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad? Es que nos vamos a quedar dentro de un plano religioso, dentro de un plano de lo que hacemos para agradar a Dios. Créeme por la palabra que nosotros estamos llamados a manifestar las obras del Espíritu, pero solamente se van a dar cuando tú naces de nuevo, porque aun cuando naces de nuevo, tienes que mantener una conexión con el cielo para que puedas fortalecerte en su palabra y reconocer que Dios está en control. Por esas razones que ya cuando venimos a Cristo, buenos días, nuestro hermano Gilberto Valentín, hemos tenido unas batallas para conectarnos, pero sabemos que quien está detrás de todo eso es un espíritu de error, y que en esta mañana nosotros tenemos las buenas noticias, y las buenas noticias se encuentran en 3 lugares diferentes de la palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 6, dice que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y dice Juan 4:24, Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero también dice Romanos 8:16 que el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es que la salvación es algo que tú la experimentas y tú la sientes. Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Ese espíritu humano es el que se llena de cultura, es el que se llena de fortalezas. Gloria al Señor. Y es necesario, claro que sí, hermano Gilberto, claro que sí, que vamos a estar orando. Estamos en una batalla, estamos en una guerra literal, y reconocemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pero dice la palabra muy claramente que hay un nacimiento que nosotros lo tenemos muy claro. Cuando celebramos un cumpleaños, nosotros sabemos que tenemos una fecha de origen, de nacimiento, pero ese es el plano físico, ese es el plano humano. Ese plano humano va a terminar en algún momento que te sorprenda la muerte, porque a todos nos está estipulado morir una sola vez, y después de esto el juicio. Reconocemos por la palabra que hay un propósito de Dios de entregarnos una vida. Fíjate que el propósito de Dios de entregarte la vida es para que tú entiendas que Él quiere manifestar en ti
todo el poder de lo que es estar plantado en la buena tierra. Créeme que la buena tierra es Cristo mismo, porque a ti se te ha ofrecido que no te va a faltar nada mientras estés ahí plantado en la buena tierra. Pero ¿qué vivimos diariamente? Batallas, luchas, dificultades para que no podamos orar, para que no podamos mantener nuestro nivel de espiritualidad, porque somos, Dios te bendiga, Nilda, buenos días. Estamos compartiendo la escritura en 3 lugares: Juan 3:6, Juan 4:24 y Romanos 8:16. Y estamos diciendo que hay unas áreas de la vida humana que son muy espirituales, pero la gente común y corriente dentro de un sistema normal nos comportamos muy en lo humano como gente carnal, porque estamos solamente en el plano físico. Pero cuando Dios nos llama a servirle, nos llama a ser espirituales, pero esta espiritualidad no proviene simplemente de un conocimiento de teología únicamente, demanda que tengas una experiencia con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es Jesús, que en su ausencia ha entrado su vida dentro de ti, y comienzas a fructificar en el momento que tú le das apertura y tomas la decisión, porque fuiste escogido para cosas grandes desde antes de la fundación del mundo. Pero dice la Escritura que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El enemigo continuamente está batallando para mantenernos dentro de ese plano físico y que no puedas ver lo que te está atacando en el Espíritu. Créeme que para poder ser espiritual necesitas tener el nuevo corazón que solamente te lo otorga Cristo cuando tú confiesas tu pecado. Fíjate que la religión no te deja entender cuál es tu posición, y la religión únicamente te hace creer que tú has cumplido, como aquel joven rico, con todos los rituales y fuiste criado con unos principios. No negamos que Dios te plantó tal vez en un hogar bueno, en un hogar de amor y de misericordia, pero reconocemos también que eso no es suficiente. Reconocemos que el nuevo nacimiento en Cristo dependerá de que tú puedas entender que tú necesitas nacer del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en tu vida va a vivir su vida dentro de ti, y tú vas a comenzar a vivir una vida diferente. Y aunque parece ser alguien natural, alguien en una vida humana normal, no estamos en una situación igual, porque cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros, somos un vaso de barro con un tesoro por dentro. Y eso es lo que quiere Dios en este tiempo posmoderno, donde nosotros hemos sido llamados a manifestar ese reino invisible que no todo el mundo puede entender, que cuando el Señor te llama para que seas espiritual es para que tú puedas tener contacto con el cielo. Pero ¿qué pasa con las personas que no entienden que necesitan de una salvación? Van a quedarse dentro de un plano religioso y van a creer igual que el joven rico, que han cumplido con todas las labores que se les habían pedido o enseñado. Dios te bendiga, hermano Eric Soto. Estamos compartiendo la Escritura en 3 lugares diferentes: en Juan 3:6, en Juan 4:24 y Romanos 8:16. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y dice también la Escritura, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es que ese es el poder que tiene la oración cuando tú te conectas con el cielo. Por eso el enemigo te hace la contra, para que no puedas ejercer tu llamado, para que no puedas escuchar su voz, para que no puedas experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Reconocemos que esa paz que sobrepasa todo entendimiento es sobrenatural y solamente se manifiesta en aquellos que, dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo que significa es que la salvación se siente, que la salvación es posible, que nosotros, si la descuidamos, la podamos perder, pero es necesario que eso que has recibido de Dios tú lo retengas, porque estamos viviendo un tiempo muy difícil,
un tiempo muy fuerte donde nosotros no podemos abandonar la palabra que el Señor ha depositado en nosotros. Reconocemos que es un tiempo de nosotros conectarnos con el cielo, porque Dios tiene planes de bien y no de mal. Aquella mujer que estaba ocultando sus 5 maridos en su vida, dice la Escritura, que tuvo la necesidad de buscar agua. Y fíjate que cuando tenemos una necesidad nos movilizamos a suplir esa necesidad, pero ya Jesús había programado que dentro de su gira evangelística él pasaría por Samaria, porque le era necesario detener a esta mujer que había vivido una vida buscando el amor y la aceptación en el amor de un hombre. Y no está mal que te enamores, no está mal que ames a una persona de manera, ¿verdad?, porque Dios ha puesto unos sentimientos y ha establecido lo que se llama la familia, pero es necesario que nosotros estemos conectados a la vida del Espíritu, porque es la vida del Espíritu la que te va a llevar a la victoria, es la vida del Espíritu la que hará que tu oído se abra y puedas escuchar su voz. Por eso en esta mañana nuestro anhelo grande con esta palabra es que tú entiendas que Dios nos está llamando a ser espirituales, que Dios nos está llamando a nosotros invocar su nombre. Créeme que cuando tú estás invocando su nombre, Él te está escuchando. Créeme que todo lo que Dios dispara a tu mente es puesto por el Espíritu Santo, porque Él produce el querer como el hacer. Por eso en esta mañana, Dios te bendiga, Rafi Abreu, buenos días. Estamos compartiendo la palabra en 3 lugares. Juan 3:6 dice que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 4:24, Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué hace el enemigo cuando el Espíritu Santo todavía no ha llegado a tu vida? Que tu parte espiritual empieza a buscar en donde no es el llenar ese hueco, ese espacio, y es muy probable que se convierta en una fortaleza. Por eso es que es necesario que tú entiendas que la salvación, una vez tú la experimentas, tú la sientes y sabes que tú tienes que cuidarla con temor y temblor, porque vas a ser partícipe de una experiencia que es real, porque es que Dios te ha llamado. Dios te bendiga, buenos días. Nuestra hermana María González, Dios te bendiga. Estamos compartiendo la palabra en 3 citas bíblicas que se encuentran en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 6, dice que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y Juan 4:24, en el mismo Evangelio, más adelante, Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero Romanos 8:16, una de las cartas de Pablo, dice que el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, que no se trata de que seas de un grupo o del otro, se trata de que tú reconoces que sin Cristo tú no puedes hacer nada. Es que tú reconoces que has tenido que confesar tu pecado, porque somos pecadores. Mientras estemos en esta vida natural, se hace necesario que nazcamos del agua y del Espíritu para que haya una convicción. Fíjate que cuando nosotros nos quedamos dentro de un plano religioso, nos sentimos buenos, creemos que hemos cumplido con todo, igual que el joven rico, pero lo que Dios quiere de ti, de mí, no es que tú pertenezcas a un grupo o al otro, no es que tengas una apariencia y no sea la realidad, es que demanda que tú puedas invocar su nombre y creer en Él. Demanda que tú seas un testimonio, testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida, porque todos los días Él provoca un milagro para que tú le adores, para que tú compartas con alguien el mensaje de la palabra. ¿Y qué pasa en un tiempo posmoderno como el que vivimos? Hay demasiado entretenimiento, demasiadas voces extrañas que no te permitirán entender que solamente se disciernen cuando tienes al Espíritu Santo dentro de ti. El Espíritu Santo está para toda la humanidad, pero pocas personas abren su corazón para que sea Él el que te dirija a toda verdad y a toda justicia. Por eso es que no podemos hablar de un plano religioso. Hablamos
lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestra vida, porque cuando tú te has convertido en iglesia, tú eres iglesia porque tú expresas la presencia del Espíritu Santo en ti. Por eso es que ya no hablas igual, por eso es que no haces las mismas cosas que hacías antes, porque te has dado cuenta que perder la presencia del Espíritu Santo es lo peor que te puede pasar, porque en este tiempo posmoderno Dios busca gente que se convierta en iglesia, gente que quieran convertirse en la novia. Hoy eres la novia del Cordero y muy pronto cuando el Señor te mande a buscar o llegue en su tiempo de rapto, dice la Escritura que nosotros entenderemos la voz de nuestro amado. Igual que en aquel poema de Cantares que hemos estado compartiendo durante esta semana, la tsunamita de la inspiración que Salomón escribe es la iglesia en amores con Cristo, la iglesia que ha sido buscada y alcanzada por el Señor, porque el que tú estés hoy, Dios te bendiga, Connie, estamos compartiendo la Escritura en esta mañana y hablando de 3 lugares de la vida del Espíritu. Juan 3:6 dice que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice en Juan 4:24, un poco más adelante, Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y dice en Romanos 8:16, una carta de Pablo, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es que la salvación se siente, es que cuando tienes paz, los cielos están abiertos y es verdad que hay luchas, hay batallas, pero el Espíritu Santo te pone la palabra correcta para que tú puedas entender que en este tiempo estás en un tiempo difícil y que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es cierto que lucimos como gente común y corriente, es cierto que parecemos gente común, pero realmente cuando hemos nacido de nuevo, dice la Escritura que somos vasos de barro con un tesoro por dentro. Por esas razones que nosotros compartimos la palabra, y el mensaje de la palabra de esta hora es que seamos seres espirituales. De la única forma que lo vamos a hacer es arrepintiéndonos y confesando nuestro pecado, dejando que la sangre de Cristo nos cubra, nos limpie, para que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida y para que podamos convertirnos en ese contenedor de la presencia de Dios. Por eso es que cuando le sirves al Señor, tu vida cambia. Por eso es que cuando le sirves al Señor ya no te interesan otras cosas, porque sabes que el Señor tiene contacto contigo. Por eso en esta mañana nosotros nos congregamos en la iglesia MAM de Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez. Dios nos ha permitido lo que fue un centro de baile en el pasado, el antiguo Paradise en Isabela. Hoy es Betel, casa de Dios y puerta del cielo, y en este día hermoso estamos compartiendo la palabra, reconociendo que una vez andamos también en oscuridad, pero que hoy Dios ha sido revelado a nuestra vida en cada una de las cosas que hemos vivido. El Señor nos enseña que Él es espíritu, que no podemos mirar al hombre, que a Dios se le sirve en espíritu y en verdad, y que ese tesoro en vasos de barro está dentro de ti, dentro de mí, cuando dejamos que el Señor gobierne nuestra vida. En esta mañana no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, así que no te dejes engañar, no permitas que el enemigo te robe la paz. En este día hermoso es un día maravilloso para manifestar su grandeza, su maravilla sobre tu vida, así que no te niegues a adorarle. Recuerda que en este mundo tendremos aflicción, pero que ya somos más que vencedores, porque estamos en el cuerpo correcto, en el cuerpo de Cristo. Así que en esta mañana te anhelamos que tú puedas entender el mensaje de la palabra. Todavía estamos en gracia, pero muy pronto se acabará este periodo. Este periodo de la gracia es el periodo donde la iglesia está ejerciendo su labor. Iglesia no es un grupo religioso, no es una denominación. Iglesia son corazones que han sido transformados y han nacido de nuevo y que tienen contacto con el cielo, interceden unos por los otros. Eso es iglesia. Nosotros reconocemos que tenemos al Espíritu Santo en nosotros y es nuestro deber compartir lo que hemos recibido. Él es el pan de vida.
y tenemos que compartir ese alimento con las personas que todavía no han trascendido del aspecto religioso a la nueva vida en Cristo. Así que en esta mañana lo que deseamos es que esta palabra llegue a más corazones, que más vidas lleguen al cuerpo de Cristo y que Él es la cabeza y nosotros una parte de su cuerpo. En esta mañana te invitamos a que seas parte de la experiencia del nuevo nacimiento. No lo dudes, confiesa que el Señor quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Dios te bendiga. Vamos a orar por las vidas pues que han estado conectadas con nosotros, gente también que conocemos que están pasando un momento difícil de salud. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, Padre, te glorificamos y te damos las gracias. Padre, entendemos nuestra condición, reconocemos que es un privilegio servirte, reconocemos, Señor, que si hoy estamos en pie, si hemos logrado algo, ha sido tu gracia y tu favor. Padre, porque bien y misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Espíritu Santo, reprendemos todo espíritu de error que trata de confundir las mentes. Oh Padre amado, dale un hambre desmedida por la palabra. Oh Señor, establece tu orden. Oh Padre, yo sé que tú estás próximo a regresar, no sabemos cuándo, pero todo lo que nos rodea nos anuncia que algo se aproxima. Ay Señor, no queremos perder nuestra salvación. Yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos ha acompañado. Espíritu Santo, gracias por permitirnos hacer esta reproducción. Oh Padre amado, en esta mañana bendice cada vida. Padre, glorifícate en el nombre poderoso de Jesús. Dios bendiga las vidas que se contactaron con nosotros en la mañana de hoy, en nuestro anhelo que compartas este en vivo con alguien para que más personas lleguen al cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo sea agrandado. Reconocemos que Él es la cabeza y nosotros una parte de su cuerpo. Así que Dios te bendiga y que tengas buen provecho. Buen día.